Muy buenas, bienvenidos a otro capitulito veraniego de Hablando con Tech Leaders. Y hoy tenemos invitado especial a Asier Marqués. Buenas, Asier, ¿qué tal? Buenas, chicos, ¿qué tal? Y como siempre, acompañándome Álvaro Sánchez. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos de calores por Barcelona? Bien, bueno, yo ahora estoy en la España vaciada, en casa de mis padres, Vale. en Castilla-La Mancha, y bueno, hemos estado a 42 grados, así que no está mal. Aquí por el norte, yo es que con 20 y algo ya tengo mucho calor. Entonces llevamos unos días que encima no hace sol, y esto es unos calores diarios, pero bueno, cosas del verano. Pues nada, ya sabéis, como siempre, vamos a dejar a Asier que se presente y vamos luego con las preguntas y con la charleta. Así que, Asier, cuando quieras. Ok, vale, pues brevemente, mi nombre es Asier. Actualmente trabajo como Engineering Manager en Best Secret. Estoy en el equipo de Payments and Checkout, el dominio. Y en los últimos 6 años me he dedicado prácticamente asumiendo roles de management, engineering manager, director y también tech lead. Además de eso, desde el 2012 coorganizo un evento en Bilbao con Ivonne, Vicens y Fran, que se llama el Bilbao Stack y que estáis todos invitados. Y básicamente es eso, o sea, mi presentación. Te he contado rápido, pero bueno, yo que lo sigo hace tiempo, hasta en posiciones muy interesantes, en empresas que han tenido mucho crecimiento, y va a ser una charla muy, muy interesante. Y la Bilbo Stack, yo fui este año, la tenía ya apuntada, pero bueno, fui este año. Justo, de hecho, me quedé en casa de unos amigos que están de visita aquí y me gustó mucho la idea. Además, como yo en Asturias quería hacer algo parecido, me gusta la idea de que sea en un día. Bueno, había un día previo de conocerse, pero lo que es las charlas en un día, localización, el chacolí después, las cervezas, todo bien, todo bien. Un día este año de locos, de sol. Sí. Estuvimos por Bilbao luego por la tarde con los amigos, estuvo muy bien. Una conferencia que recomiendo un montón. De hecho, este año, cuando me toque el siguiente vez, me intentaré estar al tanto y apuntarme. Pues nada, arrancamos. Álvaro, si quieres tirar tú primero alguna preguntita. Sí, vale, perfecto. Mira, pues así has comentado, ¿no? Que actualmente eres Engineering Manager, es un cargo, ¿no? Es un rol que has estado, en el que has estado ya tiempo, ¿no? En diferentes compañías. Dentro de que el rol es un poco diferente dependiendo de a quién preguntes y dependiendo de la compañía, ¿no? Para ti, según tu opinión y tu experiencia personal, ¿cuáles piensas que son las principales responsabilidades o cuáles deberían ser las principales responsabilidades de un Engineering Manager? Vale. Bueno, yo creo que la principal es cuidar de todos los aspectos que necesite el equipo y las personas para realizar su trabajo de forma lo más autónoma posible, y eso es opinión mía porque uno de mis principios, sobre todo lo que busco dentro de un equipo, es que sean autónomos y tengan buen ownership. Y también encargarse del crecimiento y de la salud junto al delivery. Es decir, yo creo que un engineering manager es el máximo responsable del delivery de sus equipos o de su equipo si lleva solamente uno, pero además tiene que conjugar ese delivery con un buen balance de salud de la gente que trabaja en esos equipos, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? O sea, un poco, y que implica muchas cosas también. Sí, sí, me llama la atención porque depende, muchas veces se habla del Engineering Manager como un rol, ¿no? Que se encarga sobre todo, y sí que es una parte muy importante, el people management, ¿no? O sea, lo que son las personas, pero como has dicho tú, el delivery es crucial, ¿no? Es algo que no nos debemos de olvidar, ¿no? Las cosas se tienen que entregar a tiempo, hay temas críticos que tienen que salir y bueno, también es labor del Engineering Manager estar ahí, facilitar y hacer todo lo posible para que eso salga, ¿no? Sí, sobre todo para que el equipo también tenga todas las herramientas para decidir su flujo de delivery, aprender también de cómo está performando ese flujo de delivery, si tiene que iterarlo, si tiene que cambiar las dinámicas de equipo y demás, porque para mí es muy importante que sean también dueños de las mismas, ¿no? Y eso al final, junto a su salud, pues impacta en cómo se entregan, o sea, cómo se terminan las cosas, y luego cómo el equipo se hace dueño también de las mismas. Sí. Y la parte de, por meternos en la parte de, y abrir melón ahí, por la parte de engineering, que también hay empresas que lo tienen, ¿no? Y igual es el momento en que está la empresa. ¿Crees que es un rol, evidentemente, bueno, no es mi opinión, debería ser técnico, pero hasta qué punto debería programar, debería estar en un equipo compaginando con ser tech lead? Depende de la empresa.
¿Cómo te has movido tú en las empresas en las que has estado y qué crees que funciona y qué crees que no? Es que depende mucho del contexto de la propia empresa. Una misma empresa puede pasar por diferentes fases, ¿no? E incluso a nivel de volumen dentro del equipo de ingeniería, pero también a nivel de ciclos, ¿no? Ahora mismo el contexto actual no es el mismo que teníamos de crecimiento en 2019-2020, ¿no? Entonces, por lo general hablo. Sí. Entonces, las necesidades del rol pues se adaptan a los diferentes contextos. Yo, por ejemplo, en una de las empresas en las que estuve, empecé en Palink en 2019, por ejemplo, y empecé asumiendo el rol de backend dentro de un equipo y luego empecé a crecer, pues a llevar 2 equipos. Entonces llegó un punto en el que contribuir a nivel de código no era lo que más aportaba ni al equipo ni al departamento de ingeniería, ¿no? Entonces había una responsabilidad en la cual pesaban ciertos huecos a cubrir, ¿no? Y es el encargado también de la persona que asume ese rol de decidir cuál es, dónde aporta más valor, ¿no? Entonces, en algunos contextos puede tener sentido que programe, en otros contextos puede que no sea donde aporte más valor, ¿no? Sí, la conversación que tenía a veces incluso con los roles más altos de ingeniería que teníamos en la empresa que estaba en Holanda cuando crecimos ya mucho, había roles muy altos de principal, que igual tampoco es, aunque sí que sigáis programando, evidentemente estáis programando, pero igual coger una tarea del backlog, digamos, y que la hagas no aporta tanto como si podrías formar al grupo de los ingenieros más que llevan menos tiempo o desarrollar una herramienta que ayude a varios equipos. Igual tu impacto, tienes que mirarlo de ahí más que haces código en Java un sprint un 10% más rápido. Es que eso no aporta tanto como que muevas al resto de la empresa un 50%. Pero incluso en roles que no son engineering manager, incluso en senior, el valor que más aporta un senior no tiene por qué ser el código más hoy en día, ¿no? Estamos dirigiéndonos, en mi opinión, y viendo el contexto es lo que deduzco, ¿no? Estamos dirigiendo hacia más product engineering, entonces el equipo entra más en conversaciones de producto y es más dueño incluso no solamente del por qué, que eso ya debería serlo, sino incluso influir un poco en el qué en algunos contextos. Entonces, desarrollar, o sea, el propio código es como la última parte, ¿no? De todas las conversaciones y toda la alineación que se requiere, ¿no? Y a nivel de, yo casi que mencionas esa empresa, ¿cómo evolucionaste? Claro, la empresa creció, no me acuerdo de los números exactos, pero igual doblasteis en 2019, pasasteis a 2020 a doblar o triplicar, no me acuerdo cuánto era, hasta tener casi 80 personas sobre 10 que había al principio, no, algo así, en 2 años, digamos, de 2019 a 2021. Exacto. Y yo había tenido algo así, igual con números más grandes, pero de duplicar, que siempre da como más miedo, pasando de 150 a 300, de 300 a 600, fuimos haciendo cosas así muy locas que fue un poco entre mínimo desastre y caótico por lo menos, y se tuvieron que llenar muchos huecos, todo muy rápido, etc. Pues ahí, ¿qué fue las cosas que más viste tú que fueron más problemáticas cuando se creció de esa manera, cuando se duplicó tamaño, cuando tal? ¿Qué era lo primero que se venía abajo, no, que notabas que los ingenieros? Yo en mi caso, por ejemplo, fue mucho de formación, que la gente no conocía el producto, no había tiempo, porque se entraba tanta gente nueva que no había como gente para formarles. Ya, bueno, en nuestro caso, aunque parezca que el crecimiento fue grande, en otros contextos han tenido un crecimiento también muchísimo más pronunciado, ¿no? Aquí fue un poco cómo sacar conclusiones de lo que funcionaba y lo que no, ¿no? O sea, éramos 3 engineering managers en 2019 y en 2019-2020 ya terminábamos desde 9 en ingeniería contando todos los roles de ingeniería. Terminamos siendo unos 40 más o menos. Entonces fue un crecimiento bastante rápido y ahí tuvimos también que implementar o iterar de forma bastante radical los procesos de onboarding, influir en cómo se contrataba y bueno, también el career path. Y lo más complicado de ese ritmo era que esas herramientas pues aprendiésemos suficiente como para tener un criterio con lecciones aprendidas de cómo tenemos que evolucionarlas, ¿no? O sea, no daba suficientemente tiempo, a veces con todos los cambios que se producían a la vez, de pues asimilar el impacto de dichas herramientas. Como sabéis, cuando se implementa algo de gestión, el feedback no es tan inmediato. Entonces, tu contexto a veces cambia más rápido que el impacto que llegan a hacer esas herramientas, ¿no? Entonces, tienes que tener indicadores un poco para sacar conclusiones de las mismas y poder aprender y acertar, que no siempre se acierta, ¿no?
¿Y qué ratios teníais cuando crecisteis los números de Engineering Manager? ¿Qué ratio era de Engineering Manager por equipo? ¿O llevaba más de un equipo? ¿O cuántos ingenieros, digamos, por Engineering Manager? Si es que lo medíais así. Sí que empezábamos a medirlo así. Luego transicionamos hacia dominios, entonces luego la carga cognitiva pues es distinta, ¿no? O sea, cuando tú planteas una estructura determinada que igual se enfoca más hacia otro criterio, pues tu carga cognitiva se mezcla entre diferentes aspectos. La arquitectura era de microservicios y la plataforma era bastante compleja, ¿no? Entonces, no dependía solamente del número de personas que llevases, sino de todos esos contextos que pues, tenías que más o menos saber por dónde iban los tiros cuando se llegaba a una prioridad o había que atacar algún tipo de iniciativa, ¿no? Entonces, conocer bien el dominio, ¿no? Sí, exacto, sí. Entonces los dominios eran muy distintos y bueno, pues también tenías tu proceso de coger ese contexto, ¿no? Y incluso los ingenieros. Nuestro ratio ideal era el de 6 personas por Engineering Manager. O sea, siempre partíamos de esa base, aunque luego, pues, la realidad, pues, tú te tienes que adaptar, ¿no? A lo que tienes que enfrentarte. Entonces, en algunas etapas, pues, asumíamos bastante más número de esos reportees, pero bueno, siempre teníamos ese horizonte para que fuera manejable también la gestión, los planes de carrera y llevar el seguimiento de las personas sin descuidar el detalle al que queríamos llegar. Nosotros llegamos a tener en alguna de las oficinas que abrimos, había algún engineering manager que llevaba 30 personas, 30 y algo. Me acuerdo cuando hicieron esa presentación, fue una presentación de todos los engineering managers que había, porque como había sido un rol nuevo, se había introducido, entonces salieron por oficinas. Y me acuerdo de ver los números y escribirle a esa persona por privado en chat. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿es posible tal o es un número que es un poco porque estáis creciendo? O sea, no puedes llevar la carrera del día a día de 30 y pico personas. Es que ni aunque te dedicaras un día te daría, porque no juntas los 30 días del mes. No, era inconcebible para mí un número mayor. Y que ya decía algo como, si eran las pizzas, bueno, no me acuerdo, 8 o 9 ya en mi cabeza era una locura. Y claro, esos números ya me encajan más. Si empiezas a meter procesos como performance reviews o que además vayan un poco ahí lo fino de hacer 360, digerirlo y que, bueno, se hagan self-reflections, las tengas que digerir, que tengas que prepararte la conversación con 30 personas es imposible. O sea, Sí, es que solo con preparar las meetings y sacar el output de cada meeting ya te daba todo el mes. Es que no te daba la vida si tienes esos números de verdad y lo haces con todos. Que supongo que el día a día no era así, como luego descubrimos. Muy bien, es interesante. Es que a mí lo del crecimiento me afectó mucho en la empresa que tuvimos. También me beneficié a nivel de crecer en la empresa porque se necesitaba llenar esas posiciones de liderazgo, pero llegó un momento que tuvimos que hacer, porque lo comentabas tú, onboarding, porque no había nada, trainings, career paths, un montón de historias. Y una de las cosas que me llamó la atención también en su día, cuando ya estaba viendo esos blogs, era el Maturity Framework. ¿Cómo habéis puesto algo en funcionamiento para ver qué equipos estaban en un nivel de más maturity o que estaban llegando a y cómo lo medíais y tal? Porque nosotros intentamos algo parecido, pero tuvo una entrada muy mala porque lo de llamar a un equipo inmaduro no entró muy bien. La gente no le gustaba el naming, entonces no sé cómo intentamos arreglarlo, pero bueno, queríamos medir de alguna manera qué equipos estaban, sobre todo cuando se creaban tantos a la vez en oficinas distintas, qué equipos funcionaban bien y cuáles no, para, digamos, copiar o ver qué cosas funcionaban unos y por qué otros no hacían delivery, no sé, medíamos varias cosas, el delivery, parte del training, no sé, muchas cosas. La rotación, tienen equipos que perdían miembros cada X porque se iban, o sea, en la oficina o el equipo. Pero eso que no entró muy bien y tuvimos que, bueno, adaptamos otro tipo de historias. Pero ¿cómo hicisteis o cuál fue la salsa secreta para que funcionara? Porque sí que habéis puesto algo del naming, que también lo relajasteis un poco porque no gustaba, pero bueno, ¿cómo lo pusisteis en práctica? Bueno, lo primero es, creo que un manager, un director o un lead, el rol que sea, ¿no? Que esté en esa posición, lo que tiene que hacer es guiar, ¿no? Tanto a las personas como a los equipos. Entonces, cuando empiezas a tener conversaciones en foros más privados, empiezas a compartir experiencias o pedir ayuda a compañeros o hablar de los planes que tienes para evolucionar un departamento de ingeniería, empieza a salir la palabra, pues quizás este equipo es más maduro que sin entrar en el detalle, ¿no? Entonces, lo primero, o sea, dices, vale, ¿a qué te refieres con maduro? O sea,
porque puede ser maduro en unas cosas, o sea, es imposible que sea maduro en todo, porque si no tendríamos un problema gordísimo, ¿no? Y además estamos hablando de equipos, siempre hablamos, ¿no?, de equipos de alto rendimiento y obviamente aunque usemos ese término, siempre hay un margen de mejora y siempre aplicamos mejora continua. Entonces, ¿en qué aspectos vemos que un equipo puede mejorar? O incluso a dónde queremos llevar a los equipos. Entonces, ahí entra el trabajo de pues, cómo diseñamos guías para llegar a ello, ¿no? No solamente hacer un assessment de cómo están los equipos, porque comparar equipos no tiene mucho sentido y eso lo sabemos desde hace años, sobre todo a nivel de métricas. Pero sí que está bien saber el contexto que tienes, ¿no? Para luego tomar decisiones en planes más estratégicos o incluso cara a evolucionar. Y pues llegamos a la conclusión, siempre había sonados como estos modelos de madurez y tal, pero estaban muy anclados igual a ciertas metodologías o ciertos aspectos muy concretos. Nosotros cogimos el término porque siempre era el término que se usaba, ¿no? Madurez. Entonces, queríamos definir un framework para guiar y guiarnos también a nosotros hacia cuáles eran las North Star en diferentes categorías, ¿no? Por ejemplo, ownership, qué estaban haciendo los equipos ahora y cuál era el futuro y cuáles eran los diferentes pasos para llegar ahí. Entonces, era más una guía para llevarnos a nosotros y también poder llevar a los equipos y tener un discurso común entre todos los que estábamos, porque al principio, como he comentado, éramos 3. Luego fuimos creciendo y creamos una capa también de managers y teníamos que alinearnos todos, ¿no? Hacia qué dirección tenemos que ir. Entonces, nos resultó muy útil para encauzar esas conversaciones. Y luego, como paso final, ya es cuando se presentó a los equipos. Pero al principio era muy útil para nosotros, para alinearnos. Ya. Sí, a ver, nosotros lo hicimos de una manera para que los equipos se pudieran automedir, digamos. Lo hicimos con esa idea. Sí. En plan de, oye, siempre hablamos de esto y salía esa conversación, pero ¿qué te refieres como? Pues mira, este equipo es maduro en la parte del training porque han montado ellos su propia manera, entonces cuando entra uno junior o entra alguien nuevo, está en menos tiempo comparado con otros equipos funcionando a nivel de producir ya valor, pero no es maduro en la parte de DevOps o la parte de delivery porque nunca han utilizado esas herramientas, no teníamos una capa de uso, no sé, pues lo medíamos para, mira, pues estáis aquí en esto, y luego lo que hacíamos era intentar ponerlos en contacto con los que iban bien en tal, para que, oye, hablar con ellos, igual se puede hacer algo común para todos, que mejoren equipos, esa era la idea. Pero te digo, entró mal por eso, por lo de equipo. También usarlo para comparar, igual no fue la mejor idea en algunos dominios, en algunos value streams que teníamos, esa para comparar equipos y eso tuvo connotación negativa. No sé. Pero a mí me parece muy, muy útil para los propios equipos, para saber dónde están. Sí, claro. O sea, esa parte de assessment es muy útil para tener visibilidad todos y también para que el equipo lo tenga, sobre todo, ya te digo, desde la perspectiva de hacia dónde queremos ir y cómo llegamos ahí, ¿no? Pero ya con cosas concretas, no hablando de cosas abstractas, sino tener una guía concreta. Al igual que tú tienes un career path para una persona, que es una guía, una guía para el equipo y el equipo que decida cuándo quiere dar un paso y hasta qué nivel quiere llegar, ¿no? Entonces, al final también las conversaciones son más interesantes que las herramientas, ¿no? Pero las herramientas sí que nos ayudan a tenerlas. Entonces, bueno, yo también creo que este tipo de herramientas entran bien cuando hay una cultura de equipo y en ingeniería de que el equipo habla de sus métricas, se da feedback, ese tipo de prácticas están implementadas ya, ¿no? Entonces, puedes ir incorporando otras cosas y cuando hay un entorno de confianza, y no digo que en vuestro contexto, porque no lo conozco, no lo hubiese, cuando hay confianza, las palabras no se toman tan a pecho, ¿no? Madurez es como dices, una palabra muy, muy fuerte. Igual, no sé, en otros contextos no lo llamaría Maturity Framework si fuera a llevarlo a un equipo, lo llamaría guía de, no sé, orientación hacia dónde queremos ir a nivel de ingeniería estratégica o lo que sea. Y así por encima de cosas concretas, estas que comentas, ¿no? Que estaban dentro de este framework. Y
cosas que ponéis encima de la mesa para discutir, además del, me imagino, de delivery, no sé, training interno, apoyo a juniors, onboardings, estas cosas, no sé qué otras cosas estaban incluidas en este framework para discutir. Yo recuerde, porque no han pasado tantos, pero han pasado muchas cosas. Sí, por encima, ¿eh? Es simplemente por... Creo que sí que había algunos ejemplos en el artículo, pero que recuerde, había parte de Continuous Delivery que fuera como cultura también. Había parte de Ownership, había parte de métricas también. Había cosas que no sé si llegamos a implementar de Product Mindset también en los equipos, o sea, ese tipo de cosas. No, okay. Había incluso cosas, pero yo me acuerdo que nosotros tuvimos ese problema, porque los equipos decían, pero es que esto no depende de mí. Había cosas como que cuánto llevaba el equipo junto. No sé si era exactamente así, pero algo así en plan, este equipo lleva un año o 2 quarters o se ha metido gente o se ha dividido. Claro, pues no es lo mismo. Entonces, una de las cosas que comentaba del crecimiento, de asimilar las cosas y tal, era uno de los indicadores, me lo acabas de recordar, gracias, era cuánto tiempo había pasado de cambio de manager dentro de ese equipo. Y porque implicaba ciertas cosas, o sea, y conexión con el equipo de gente pues que había tenido una conexión con alguien y de repente pues había cambio de equipo, lo que sea, y bueno, pues era un aspecto también a tener en cuenta, ¿no? Sí, había cosas que no dependían del equipo y eso era importante comentarlo. O sea, que nosotros estemos en un cierto nivel no significa que podamos accionar nada, no está en nuestro control. Entonces, y no significa que sea algo malo ni nada. No. Nuestro contexto encaja a este nivel, en este aspecto. Pero es bueno saberlo y ponerlo encima de la mesa. Oye, sobre esta realidad, ¿no? Otra cosa es que se puede hacer cosas o no. Pero... Yo la explicación que les daba era esa. Si lo tenemos si tenemos que dar... No lo sé. Si tenemos que buscar un equipo que haga cualquier cosa, buscamos uno que lleve un tiempo junto y tal, porque uno en el que no, igual no falla por eso que estamos introduciendo, sino falla porque lleváis un poco tiempo juntos, porque se ha cambiado de mañana hace poco. Entonces, queremos saber si funciona o no en un equipo pues que lleve mucho tiempo junto y tal, porque vamos a aplicar esto. Y luego los otros equipos ya llegaréis y aplicaréis lo mismo. Entonces será, pero claro, lo que dices tú. Una cosa es lo que digas y otra cosa es luego lo que la gente piensa por debajo. Pero bueno, sí, claro. Yo creo que nosotros nos pasó que fueron muchas cosas a la vez. El crecimiento tal, entraban muchos managers a la vez, entraba mucha gente de fuera, los de dentro, entraba gente de diferentes culturas porque abrimos oficinas en más sitios, 100% remoto porque también era el COVID. Pasaron muchas cosas a la vez y no puedes decir que fuera el maturity o no, pero hay muchas cosas que no entraban bien por lo que sea y puede ser por una mezcla de varias cosas, por supuesto. Claro. Tampoco era la única herramienta que teníamos. Teníamos también indicadores de salud con un health check típico, ¿no? Que se suele hacer en retrospectiva, pues convertir un poco en métrica. Y o sea, no nos guiábamos ciegamente por lo que nos decían esos indicadores ni el Maturity Framework, sino era también el input de los managers en las conversaciones uno a uno, lo que también nos orientaba cara a tomar decisiones. Decisiones del tipo, joder, pues si hay una iniciativa que tiene complejidad y también cierto riesgo, pues tienes en cuenta cómo está la salud, cómo está la madurez y un montón de inputs y también inputs humanos, ¿no? que vas obteniendo cada 2 semanas o en el día a día del trabajo del manager con cada uno de los ingenieros. Vale. ¿Qué más tengo por ahí? ¿Tienes alguna, Álvaro? Sí, relacionado con el tema del crecimiento y que, bueno, eso conlleva también pues la definición e intentar aplicar también pues una serie de procedimientos como onboarding, career path, definición de career path, estas cosas. ¿Cómo se gestiona eso? El asumir todo el trabajo y el caos que conlleva el crecimiento, el hacer onboarding a la gente y demás, y mientras tanto intentar poner un poco de orden a eso, definiendo y implementando procedimientos. Ok, bueno, creo que una de las cosas que se hizo bien en ese contexto y que también he visto en otros contextos es que no fuimos a lo loco, ¿no? Teníamos un límite de crecimiento y bueno, eso nos permitió digerir bastante de forma manejable. No voy a decir que íbamos ahogados. Ya. Pero sí que de forma manejable, tampoco, por suerte, no teníamos mucha rotación, entonces no teníamos que afrontar a la vez ese problema. Entonces, bueno, creo que con una flexibilidad también contábamos con gente externa que también nos cubría capacidad. Se tomaron no solamente nosotros, sino a nivel de empresa una serie de decisiones que fueron acertadas para que todo ese contexto fuera
favorable para poder hacer todo a la vez. Y luego, y a nivel de Career Path, ¿cómo se estructura, pues eso, toda la gente que ya hay en el equipo, que está, pues bueno, cada uno pues tiene su salario y su categoría, dependiendo del comando y demás? ¿Cómo se estructura eso dentro de, o sea, dentro de un Career Path ya definido? ¿Se intenta adaptar el Career Path o definir el Career Path acorde con lo que ya hay en la empresa? ¿O se intenta, pues, encajar un poco las diferentes perfiles de la empresa en el Career Path que se define? Vale, depende. Que hay diferentes contextos, ¿no? No es lo mismo contar con un equipo pequeño que, por ejemplo, luego has crecido y te adquiere una empresa y tienes que homogeneizar entre diferentes empresas que también han sido adquiridas un career path, ¿no? O sea, esos dos contextos los he vivido más o menos recientemente y son totalmente distintos. Entonces, en el primero, pues al final nosotros tuvimos la suerte de tener bastante margen para poder tomar decisiones, porque normalmente en un contexto más complejo, bueno, y en un contexto también más simple, ¿no? Tú tienes que alinearte mucho con recursos humanos porque al final ellos son los dueños de los diferentes niveles de la empresa y también del framework de compensaciones y demás. Entonces, vale, tienes que alinearte un poco ahí. Luego también la primera decisión o forma de ver las cosas o principios es ver si un career path está ligado al performance o no, o es solamente a nivel de crecimiento, ¿vale? Claro. Porque son dos cosas distintas e implican motivaciones distintas, ¿no? A veces lo peor que puedes tener es que haya una motivación ajena a lo que es el propio crecimiento para subir de rol, ¿no? O forzar a la gente indirectamente hacia ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, si lo enfocas desde un punto de vista de crecimiento, en un contexto más o menos sencillo, ahí, respondiendo a tu pregunta, tienes que hacer un assessment de cómo está tu gente y también qué es lo que quieres hacer, ¿no? O sea, siempre buscas que haya un equilibrio entre roles, que haya más mid y que no haya tanto, que no sea todo el mundo senior, claro. ese tipo de cosas, tener un balance concreto. Y luego los diferentes ladders que puedas tener para, por ejemplo, que si alguien no quiere ser manager, pues tenga un crecimiento como contribuidor o como líder técnico, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, pusimos tres crecimientos, uno de IC puro, uno de liderazgo técnico y de manager. Pudimos hacerlo porque teníamos bastante autonomía, pero en otro contexto igual pues tienes que tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Y eso a veces pues con los roles igual más mid o senior puede ser manejable, con otro tipo de roles que están cubriendo, como son más grises, que cubren mucho más agujeros, o sea, puede ser más complicado, ¿no? Ya. Pero sí, ahí el truco también es conocer a tu gente y saber cuáles son las motivaciones y también tener ese balance entre lo que tienes y hacia dónde quieres ir. Sí, y luego tener bien claro también el contexto de tu empresa, ¿no? Que al final tú puedes coger el Career Path de Gartner y ponerlo en tu empresa, pero claro, evidentemente pues no, tienes que tener mucho en cuenta. Yo estuve 8 años allí, yo creo que estuve involucrado porque me tocaron algunos vivir como empleado y otros porque también está involucrado en la creación. Igual fueron 5 career paths en 8 años, lo que es una locura, pero bueno, ya te digo, parte de la locura que tuvimos ahí. Una de las cosas que nos pasó a nosotros fue cuando ya estaba yo involucrado en crearlos, es dónde estábamos, lo que dices tú, dónde estábamos, pero también a dónde íbamos. Entonces, había unas oficinas más pequeñas que tenían unos perfiles full stack, o se hacían llamar full stack. Ya creo que lo hablamos otro día con Bonilla, yo no soy muy fan del full stack, que es bastante unicornio para mí. Hay gente que hace varias cosas, pero el full stack en sí completo, no. Entonces, esos perfiles que tocaban, pues en ese caso, backend, frontend o frontend y hacían mobile también, claro, es que depende. Cada uno tenía su sabor de full stack, eso también era un problema. Cuando definimos los career path, no había un career path full stack. Y en esa oficina hubo problemas, porque los 3-4 perfiles que había de full stack querían seguir con ese perfil. Y no querían meterse o en backend o en frontend. Y había una serie de cosas que conllevaba estar en una de las guilds, que había unas reuniones de todos para mejorar procesos, para tal, y no iban a ninguna. Al seguir en el full stack limbo, pues no iban. Algunos que iban, si le gustaba más el frontend, iban a frontend, pero no iban a ninguna. Y hubo que, cuando se definían los career path, no estaban en un career path, porque si no estaban fuera, entonces tuvieron que aceptarlo. Y hubo bastante fricción.
con eso. Pero claro, era una oficina más pequeña, hacían falta ese tipo de perfiles más que tocaban más palos. Teníamos oficinas más grandes como la de Amsterdam, que ya había mucha especialización. De hecho, ayer el problema era al revés, que a un frontend le dijeras que miraran el servidor, conéctate al servidor y mira el log, te iba a decir no. Y el backend le decías, oye, toca ahí esa línea que con eso arreglamos tal. Y, no, yo no toco eso. Ahí se crea mucho más silo de no toco aquí y en el otro sitio era al revés. Querían tenerlo así más fluido porque no tenían tanta gente ni era un mercado en Cardiff que no había tanta especialización para la contratación, entonces les afectaba. Y era la misma empresa y el mismo career path. Entonces ahí tuvimos un conundrum que al final optamos por, pues bueno, ellos mantuvieron y decíamos, oye, podéis seguir tocando varios palos, pero tenéis que elegir un career path para luego, porque os va a venir bien a vosotros para progresar. ¿Has tenido algún caso así en alguna vez que hayáis definido de perfiles que no encajaban del todo en el career path al que queríais ir, pero existían en la empresa ya? Bueno, a mí me ha sorprendido un poco porque, bueno, también por cómo he visto los career paths últimamente, ¿no? O sea, para mí es quizás mucho detalle, ¿no? Ir si es backend o frontend y aparte es una de las patas, ¿no? Múltiples patas de cada rol. A mí me gusta ver, y quizás es una opinión mía y condicionada, repito, por la forma en la que trabajo, me gusta ver los career paths como en cada rol, diferentes categorías, ¿no? de skills. O sea, sí. Tienes comunicación, tienes la parte de mastery, que igual puede ser esa parte de ingeniería, que puede ser backend o frontend. Y dentro de la ingeniería, intentar al máximo posible ser abstractos, ¿no? No entrar tanto en detalle. O sea, tú contribuyes, por ejemplo, un senior, además del crecimiento de otras personas del equipo que puede estar en otra categoría dentro del mastery, pues aportas a la arquitectura o entras más a bajo nivel, ese tipo de cosas, sin entrar mucho en detalle de que te acople, por así decirlo, así es backend y frontend. Sí que hemos visto, tuvimos que hacer masteries, por así decirlo, especiales para disciplinas que tenían una particularidades o que eran más transversales, como QA o también Cloud Engineering. Entonces eran perfiles muy distintos que conllevan otra serie de cosas en esos contextos. Entonces ahí sí que se nos escapa y teníamos que ir más al detalle del máster, pero por lo general evitábamos ir mucho a lo concreto y sobre todo mencionar tecnologías o frameworks o cosas así, ni por asomo. O sea, porque al final te acoplas un poco a la implementación, por así decirlo, a las tecnologías que se están usando en ese momento, pero las tecnologías también tienen que evolucionar. Entonces, bueno, intentábamos que fuera abstracto, que no fuera tan al detalle y demás. Yo en ciertos contextos he trabajado con gente más especialista y en otros contextos actualmente, por ejemplo, tenemos filosofía T-Shape, entonces no es full stack porque, como dices, yo también opino que es una expectativa demasiado grande. Con todos los stacks que hay ahora, ser full es muy complicado, pero sí, especializarte en uno, puede tocar varios, el T-Shape, Engineer, sí. Estar cómodo, ¿no? Saliéndote de tu zona de especialización, poder contribuir a otra parte, sea haciendo pair programming con tu compañero que es más especializado en otra parte o como sea. Creo que incluso puede dar más fuerza al equipo y flexibilidad cara no solamente a vacaciones y tal, sino también a planificar el trabajo y a hacerse owner de una feature de principio a fin. O sea, no solamente en una de las partes, sino todo el slice, ¿no? Que tienes que construir. Sí, nosotros cuando tuvimos esta conversación yo decía, pero es que incluso, porque lo que comentabas yo cuando me fui a Holanda, que fue cuando me preguntaron la primera vez en mi vida si era frontend o backend. Yo había trabajado aquí en España, en Asturias primero y luego en Madrid, y éramos ingenieros, o sea, o desarrolladores, developers, como quieras. En las consultoras éramos consultores, pero estábamos programando igual. Y pues tocabas un poco de todo lo que tocaba. Es verdad que yo estuve más tiempo haciendo cosas de Java y Spring desde el principio, pero tocabas el frontend, hacías el despliegue, diseñabas la base de datos, tocabas, ibas al servidor, hacías cosas de todo un poco para que el proyecto, para hacer la solución. También creabas hojas Excel con historias o lo que fuera para tener algo que funcionase. Allí sí que me preguntaron y cuando entré en la primera empresa allí tuve que posicionarme, digamos. Y luego yo solo lo consideraba como un silo,
porque lo que te decía, estuve en proyectos en los que yo no toco esa parte, que yo soy frontend o soy backend, no toco ahí. Entonces, que incluso dentro del backend, los que éramos backenders, había gente que controlaba mucho de base de datos porque había estado más metido y había debugueado y tal, y ibas a esa persona. Y había otro que sabía de servidores cuando te habías desplegado tal, o luego con containers, o de Java sabías más porque habías diseñado una librería muy a bajo nivel y yo me había quedado más por arriba, no sé, había esos... Entonces yo luego, una de las primeras cosas que cambiamos un poco eran más como unos quesitos de trivial, como si supieras más de... Yo contesto las de deportes y tú contestas las de... Porque empezaba a pasar así, que tenías que buscar a alguien, no todo el mundo... problema en la base de datos, llama a un backender. Cuando éramos 6 sabías a quién preguntar, pero cuando éramos 200, 400 o 600, pues había un grupo de gente, bueno, luego ya tuvimos incluso DBAs especializados para las base de datos, pero bueno, para otros temas te ponías como unos quesitos, que lo tenías ahí con estrellitas en Confluence, de conocimiento de este tema, dentro del propio backend. Yo por eso decía, es que lo del full stack, ni siquiera dentro del backend te sabes todo el backend, sabes de unas cosas y menos. Entonces, por eso no me gustaba. Pero es verdad que en el Career Path sí lo teníamos, seas especializado. Sí, es verdad que... Pero incluso teníamos algo que yo luego quité en cuanto me tocó a mí, pero yo al principio lo heredé. Diferenciábamos entre arquitecto e ingeniero. Había desarrollador y había otro path para los arquitectos. Luego, dentro del de ingeniero, había una... O sea, todos tocaban algo de arquitectura o se ponían así en las skills. Al principio como participar, luego como liderar decisiones de arquitectura. Un poco así. Pero yo era muy poco fan del arquitecto en sí. O sea, no fuera dentro del PAD de ingeniería, ingenieros metidos en arquitectos, sino que llegara un señor, el arquitecto, y te diera el diseño y tú lo heredabas y no podías ni hacer preguntas, nada, es que ya te lo daban. Se trabajaba mucho así en banca, por desgracia, hace unos años. Entonces, pero bueno, sí, lo de la especialización no me cuadro nunca. Incluso con el tema del QA, yo creo que es porque sufrimos problemas por eso mismo. Porque... Con la especialización llegó yo no voy a hacer eso que lo hace el QA. Yo no te estoy haciendo el QA. Yo no miro la seguridad porque tenemos un ingeniero de seguridad. Y era gente pasándose tickets de lo que iban encontrando en vez de trabajando juntos para que la delivery fuera más fácil. Entonces, bueno. Sí, pero aparte de los problemas estos de coordinación y de implementación de las cosas, que sí que trae la especialización, luego a nivel de Career Path es verdad que al final, joder, si eres un junior developer, un senior developer, supone que bueno, tú tienes los lenguajes de programación con los que más cómodo te sientes, ¿no? Lo que comentabas tú, Andrés, no, yo he trabajado más con Java, con Spring, tal, pues soy más especialista en esto. Pero si mañana te asignan otra tarea que es en Python, por ejemplo, evidentemente sigue siendo senior developer, no pasas a junior. y seguramente pues al principio te costará mucho más, ¿no? Pero sí que es verdad que ese career path o las skills que necesitas para esa categoría tienen que reflejar también otras cosas a nivel de madurez, de cosas más abstractas, a nivel no tan atadas a la tecnología o al lenguaje en sí, ¿no? Que también es igual como estudian en diferentes sitios. Yo en España estudié ingeniería informática aquí en Asturias y los primeros 2-3 años no dabas un lenguaje. Eran todo algoritmias, eran metodologías de programación, no dabas programación en Java, dabas metodologías de... Luego había una serie de prácticas que tocabas varios lenguajes, tocabas Java, tocabas Pascal, tocabas C++, lo que sea. Pero no era... Es que luego yo veía muchos perfiles que entraban, sobre todo igual era el tema de Holanda, no sé si luego en España en aquella época dicen lo mismo, pero entraban gente que había hecho o bootcamps o cursos que no venían de ingeniería informática ni de una carrera técnica igual, pero venían con un curso muy potente de, pues, que sé, de Angular de aquella o lo que sea. Sí. Entonces conocían mucho de Angular, pero igual te sabían hacer una llamada Ajax en JavaScript plano. Y fue lo primero que me comí yo cuando hice un proyecto, tenemos que hacer el Ajax a mano de aquella. Y luego ya empezaron a abrir frameworks. Pero entonces era un poco la manera en la que habían entrado en el mundo laboral. Igual por eso preferían que estaban más cómodos en ese perfil de hecho, muchos de ellos pues igual no buscaban trabajos de otro framework, eran trabajos de Angular y ya está. Entonces yo creo que por ahí va un poco el palo. También depende de las zonas. Yo creo que cuando trabajamos más con Ucrania y otros sitios así, sí que se veía un background más parecido al nuestro de España, de ingeniería informática, que tenía como de A a Z, digamos, te habían tocado todo, luego tocas más tú, pero en la parte de aprender habían tocado más palos. Sí, sí que es verdad. Ese contexto es importante. Yo recuerdo cuando estaba en Reino Unido que pasaba eso, que hay gente con la que hablabas y decía, no, yo es que soy especialista en esto y es que a mí me gusta profundizar en esto y estoy haciendo esta entrevista porque la posición habla de este lenguaje en concreto, ¿no? No estoy buscando otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que hay que adaptar los career paths y las categorías y estas cosas pues a la realidad que tienes. Y a la cultura también que quieres tener, ¿no? Porque sí, o sea, es perfectamente lícito la estrategia de carrera profesional que tú quieras tener, ¿no?
pero también tenemos que ver cuál es la cultura en nuestra empresa y si encaja eso, perfecto, si no también hay algo que, pues que es lo que esperamos todos, ¿no? Y no solamente una persona en concreto o unos perfiles en concretos. Si tienes el perfil especializado en masivo, que ya sois muchos y son todos perfiles así, si vas a reuniones en las que se buscan soluciones, al final te pasa lo de solo tengo un martillo, para todo es martillo, ¿sabes? Para matar una mosca o para tal, para todo. Claro. Si todo el mundo entró es más que un ingeniero de DevOps, es de especialista en Kubernetes, te van a poner Kubernetes hasta para el blog de la empresa, ¿sabes? Y si tienes frontenders, si tienes, yo creo que eso se notaba en esas conversaciones. Pero al hilo de esto, la tecnología cambia mucho. De hecho, una de las cosas que a mí, por ejemplo, me gusta de nuestro trabajo es que no te aburres a nivel de que salen cosas nuevas todos los días. A nosotros nos pasó que nos atropelló el tren de Kubernetes muy potente y varias veces, yo diría. Tuvimos que adoptarlo porque lo estaban adaptando los clientes, pero nosotros internamente no hacíamos nada con ello. Pero tuvimos que hacerlo en los proyectos y luego, para un poco beber tu propio champán, lo empezamos a tener en casa para ayudar en los despliegues, sobre todo cuando iban a producción. Tuvimos que formar a un montón de gente que no tenía, se contrató gente, evidentemente, pero había un montón de gente de System Engineer, DevOps, incluso los backends que tenían que tocar, aunque fuera por encima, y fue bastante caótico. ¿Cómo habéis entrado en vuestra experiencia, cómo entrasteis a temas de formar a la gente que ya tenemos en nuevas tecnologías porque lo requiere el negocio, nuevas tecnologías porque queremos ir a determinado sitio en el futuro? ¿Cómo fue el challenge del training interno, de la formación interna? Vale, en concreto en algo, bueno... A nosotros nos pasó con Kubernetes, la que yo me recuerde, pero luego hubo más cosas. Vale, por ejemplo, bueno, en mi contexto actual ahora, por ejemplo, estamos implementando Kotlin y es una empresa que un departamento viene de Java, ¿no? Uh-huh. Es importante explicar muy bien el por qué, ¿no? O sea, qué beneficios trae esa tecnología y qué nos va a aportar, ¿no? Con respecto a lo que ya tenemos. En nuestro anterior, bueno, en Kotlin, por ejemplo, usábamos Scala y cara a la formación entendíamos que la gente que contratábamos, lo más importante no era que supiese de Scala. O sea, entonces nosotros asumíamos dentro del onboarding, aparte una pequeña... Formación en Scala, sí. Claro, una pequeña formación, pero también un periodo en el que pues, todos esos conceptos de programación funcional pues, los tenía que interiorizar y no era algo gratuito como un ingeniero que ya supiera ese tipo de... Claro, porque el tema de contratar con esos lenguajes más lo que lo hablábamos el otro día con David, es complicado, ¿no? Bueno, buscar esos perfiles, si los buscas específicamente que sepan Scala, si buscas un ingeniero y luego le das ese tiempo para aprender. Claro. Yo le decía más, porque nosotros no era, cuando ya se ha decidido esa tecnología, cuando ya está implementada en algún equipo y la quieres extender al resto de la empresa, porque Kubernetes no fue, vamos a hacer Kubernetes porque está, de hecho nos lo comimos porque tocó por negocio y por poder dar soporte a los clientes que estaban usando este producto día a día, ¿no? Con Kubernetes, y nosotros internamente teníamos nada. Entonces, una vez que ya se dice, venga, sí, Kubernetes, o venga, sí, Vue, o venga, sí, Scala. Uh-huh. ¿Qué hicisteis para eso? Porque, bueno, yo es que te quiero sacar el tema de la Internal Platform as a Service, como unos equipos sí que eran más expertos, pero disteis servicio a otros, pero bueno, por ahí va donde quiero rascar. Vale, porque sí, es interesante concretar eso. En nuestro caso, la plataforma la veíamos como en dos partes, ¿no? Queríamos tener como un golden path de todas las herramientas cloud que los equipos en los diferentes dominios tenían que adoptar. Uh-huh. Y luego, por otra parte, pues abstracciones o utilidades o la forma de ayudar a que la adopción fuera más sencilla, ¿no? Empezamos con una implementación de equipos de plataforma interna, aprovechando que teníamos que evolucionar nuestra tecnología de Docker Swarm a Kubernetes, en nuestro caso, principalmente por razones de automatización y tener más flexibilidad de escalado. Y luego también eso nos permitía evolucionar pues, los entornos locales de los equipos y demás, ¿no? Nuestra visión a largo plazo era que esa plataforma fuera como producto. Incluso teníamos product managers dentro de los equipos de plataforma. Sí que es verdad que no llegamos al final a ejecutar eso porque nos pilló un cambio de contexto en la empresa que bueno, ya esa estrategia no formaba parte de un contexto más grande, ¿no?
Entonces, tuvimos que cambiar de approach. Pero cuando empezamos sí que fue útil para escalar todos los equipos. O sea, porque todas las abstracciones, todas las herramientas que se crearon dentro de los equipos cloud, porque eran muy pequeños, o sea, no crecimos. Nuestra idea es que los equipos de infraestructura, se convirtieron después en los equipos de plataforma también, fueran escalables. Es decir, si crecíamos el departamento, los equipos de dominio, digamos, por 3, no tuviésemos que crecer por 3 también toda la parte de cloud y de infraestructura. Entonces, más allá de la formación para los equipos, era también una parte de intentar tener abstracciones para que la carga cognitiva de asumir esas herramientas pues fuera la mínima posible. No llegamos a un nivel de madurez al que nos hubiese gustado o el que buscábamos porque bueno, pasaron cosas dentro del contexto de la empresa, pero sí que era la idea. Y mientras estuvo funcionando, la verdad es que sí que fue un resultado positivo y nos ayudó también a crecer el departamento de ingeniería sin meter demasiadas cosas a los equipos. En la cabeza, sí. Exacto, sí. Sí, es que a nosotros nos pasó porque también, bueno, cuando adoptamos estos Kubernetes, en aquella época era todavía muy bare metal. O sea, no había nada, no había tooling por encima como se ha ido creando estos años porque todo el mundo vio lo mismo, en plan, esto es como montar un servidor de cero. Aquí no hay nada, esto hay que entrar no había herramienta para, bueno, estaba el kubectl y poco más. Se han empezado a crear capas por encima. Y nosotros estábamos en es que o cogemos herramientas que en aquella no había, o cada ingeniero que en vez de dedicarse a lo que se tiene que dedicar, que es producir valor a nivel software, va a estar más rato con la fontanería de cómo desplegarlo que con la parte de en realidad de crear valor. Y bueno, se crearon herramientas, luego la propia comunidad creó muchas y adoptamos bastante, pero un approach, lo que pasa es que no lo hicimos que es la parte que me gusta, que lo enfocasteis como un producto. Había un product manager y se hablaba con los equipos y necesidades y prioridades. Nosotros fue más, vamos a decirlo, a salto de mata, con ingenieros haciendo alguna cosa por libre. He montado esto, mirarlo, el resto y tal. Entonces, me interesa mucho cómo le disteis un enfoque product, aunque fuera una herramienta interna o herramientas internas. Sí, teníamos diferentes streams dentro del roadmap para atacar de pues, observabilidad, seguridad, la parte de propia infraestructura. Y dentro de esos streams, pues los equipos pues tenían sus iniciativas y íbamos trabajando con un producto. Aquí lo interesante es, y no quiero vender que fuera una solución perfecta porque fue una iteración inicial, luego entró Product Manager y, como digo, pues no llegamos a esa visión final que queríamos haber adoptado. Pero lo interesante aquí es esa parte transformacional, porque tú, digamos que vienes de un estado anterior, que era igual más clásico de equipo de infraestructura, que daba soporte al resto, y mientras ibas creando todas esas herramientas o evolucionando la plataforma, tenías que dar servicio también a lo antiguo, ¿no? Entonces, lo interesante aquí fue tener ese balance entre proteger el roadmap y tener buena atención de lo legacy, por así decirlo, que poco a poco pues, se iba cubriendo, evolucionando con las nuevas piezas que se iban desarrollando. ¿Y el interno cómo fue vender un producto que no vas a vender fuera, digamos, que no va a entrar revenue, aunque mejora y tal? ¿Cómo fue esa parte de convencer a, oye, esto no va a dar dinero, pero es necesario, es un producto que nos hace falta, aunque sea solo interno? Me has quitado la pregunta. Ahí hubo un plan de crecimiento a nivel global de la empresa y ahí tuvo mucho trabajo nuestro CTO de aquella época de ver cuál era la posible estrategia para poder llegar ahí. Y una de las opciones que teníamos era, pues, vamos a evolucionar esta parte de infraestructura que es de las más críticas que tenemos, porque al final la parte cloud es de lo más crítico. Si quieres escalar, si quieres tener madurez a nivel de auditorías y demás, es lo primero a evolucionar y valorar también dentro de las empresas. Y bueno, estábamos, en esa época no se hablaba mucho de plataforma interna ni plataforma como producto. Creo que Team Topologies todavía no estaba publicado o estaba a punto de publicarse. Bueno, y a raíz de montar esto, justo tuvimos la suerte de que se empezó a hablar, estaba esa topología nueva en 2020 ya que
que podíamos usarla dentro de nuestra visión de cómo iba. Ahí había otros actores que ya estaban trabajando en cosas parecidas. Por ejemplo, la autora de Manager's Path era manager de plataforma precisamente y hablaba mucho en Twitter en esa época de equipos de plataforma. Tuvimos suerte en ese aspecto porque el contexto nos ayudó a forjar una visión muy encauzada, ¿no? Hacia ahí. Pilló el hype. Sí. Pues, surfeasteis la ola del hype, que siempre se ayuda. Sí. La verdad es que fue interesante ver cómo evolucionar de algo más clásico a plataforma interna. Pero bueno. Sí, pero dices, me llama mucho la atención eso, ¿no? De que no se lleve, o sea, que se gestione como si fuera eso, pues un producto, ¿sabes? Con su product owner, con sus propios perfiles asignados, con su backlog y bueno, se le dio esa importancia, ¿no? A nivel de empresa. Hubo conversaciones interesantes porque también dentro de la empresa había UX Research y pedimos ayuda, su perspectiva de cómo enfocar un producto de estas características, pues internamente también. O sea, íbamos con la visión a tope de que esto tiene que evolucionar con sus métricas, todos sus indicadores de ver el impacto que estamos provocando y cómo priorizar las diferentes cosas que teníamos encima. Porque claro, cuando tú sabes los dolores que tiene un equipo de infraestructura y que tiene la empresa también para escalar, pero tienes que averiguar también los dolores y necesidades que tienen los equipos. De ingeniería y priorizar dentro de todo lo que se necesita, pues qué es lo más que va a dar impacto, ¿no? En ese momento. Es muy interesante porque conoces también, tienes otra perspectiva de cómo está funcionando, ¿no? El departamento de ingeniería y el área de ingeniería en general. Una información más rica. Yo en ese sentido también lo que he vivido mucho ha sido mucha fricción entre equipos de desarrollo, equipos de producto con equipos puros de infraestructura, ¿no? En ese tipo de iniciativas o incluso en proyectos internos, ¿no? Cuando se necesitan pues X entornos con X servidores, con una API Gateway, con no sé qué, ¿sabes? Y al final es un trabajo que tú no haces, ¿no? Como desarrollo, sino que yo estoy hablando de equipos, ¿no? Que no tienen gente de infraestructura o gente o SREs directamente en el equipo, ¿no? Sino que son equipos externos que tienen sus propias prioridades, que hay toda la empresa los está pidiendo cosas y que también tiene que priorizar, ¿no? En ese sentido, ¿qué hacíais para que hubiera un entorno lo más colaborativo posible? ¿Sabes? Que todas estas iniciativas o todas estas cosas entre directamente equipos de desarrollo y equipos de más cloud o más de infraestructura, ¿vale? Colaboren lo máximo posible y no haya menos fricción. Claro, aquí era un cambio de mindset, ¿no? Y al final, algo que has comentado, ¿no? Por ejemplo, algunos equipos pues no contaban con perfiles SRE. Yo, por ejemplo, yo veo SRE como una implementación de DevOps, no como un rol. Sé que no es una visión compartida porque, siempre vemos, ¿no? Ofertas de SRE y perfiles concretos que van a realizar ese trabajo o que se cargan dentro de un equipo de software el trabajo de velar pues, por la fiabilidad del servicio, por los SLOs, el error budget y demás, pero yo lo veo como una cultura ownership compartida. Entonces, lo primero para garantizar que hay una colaboración así es que haya una visión que apoye esa necesidad, porque si no, lo que va a prevalecer van a ser los objetivos de cada uno y esa colaboración va a tener que luchar, o las ganas de colaborar van a tener que luchar contra eso, ¿no? Sí. Y ahí sí que es mucho de cultura, ¿no? Entonces. Sí, totalmente, de mindset y de cultura y sobre todo entender pues que si queremos una cultura de DevOps, nos tiene que sonar mal que haya un equipo haciendo DevOps. O sea, nos tiene que chocar, ¿no? Eso, ya de entrada. Y levantar la mano y tener las conversaciones pendientes. Si estamos evolucionando una tecnología que implica infraestructura, nos tiene que chocar que no haya personas de cloud en esas reuniones o al revés, o que no haya personas de software en esas reuniones. Tiene algo de red flag o de bad smell que sucedan esas cosas, ¿no? Sí, a nosotros nos pasó exactamente eso. Pues nos libramos, digamos, o tuvimos suerte de que se adoptó como producto para afuera también. O sea, pasamos a ser un SaaS. Yeah. O teníamos un offering SaaS en algún momento. Se empezó a ofrecer porque veíamos que porque pasaban muchos proyectos que se
se ponían problemáticos o pasabas mucho tiempo en la parte de llegar a producción y luego de issue operations y cosas de mantener entornos, más que nuestro producto de software les fuera bien o mal o les faltaran features. Era, me pego con el Kubernetes en su día, que nosotros ni usábamos internamente o con otras maneras. Entonces, llegas a los proyectos, te pedían, oye, dame algo para desplegar esto. Nosotros vendemos software y lo que te damos son consultores de software. O sea, te ayudan a implementarlo y tal, pero no tenemos. La parte de consultoría no tenía ni ingenieros de sistemas directamente, ni expertos en esa parte, ni había una cultura de DevOps para nada. En lo nuestro sí, porque había una parte de desplegar el software y probarlo, pero no era poner en producción, era más para testing y tal. Entonces, no, cuando ya se puso un SaaS, ya las conversaciones eran muy distintas. Y mucho de lo que se utilizó para ese SaaS, claro, luego se podía, para los proyectos que no eran SaaS, nos lo pedían. Y al principio no lo podías dar gratis porque eran herramientas internas. Luego, cuando ya había un SaaS, bueno, pues se facturaba de otra manera. Aunque no estuvieras en SaaS, te lo montas en tu nube privada, pero puedes utilizar nuestras Helm charts, por ejemplo, o cosas así, ¿vale? Eso se productizó, pero al principio no teníamos ni imágenes Docker públicas, por ponerte cómo estábamos. Entonces, en cada proyecto, cuando yo estaba todavía haciendo proyectos, yo tenía que cogerme los jars, montar las imágenes Docker y había gente que las hacíamos de una manera, otros de otra. Había buenas prácticas, luego se empezó a estandarizar, pero cada imagen era de un tipo. Entonces, cuando daban problemas y lo mandabas a soporte, cada uno mandaba su imagen y su Dockerfile y una estaba de una manera y otra. Entonces, luego creamos imágenes oficiales, tal. Pero bueno, que fue un poco más, lo que dices, tener una North Star, que en este caso fue un producto, que se creó un producto y eso nos alineó a la parte de consultoría, a la parte de producto, a hacer las cosas de una manera, porque todas iban para la parte SaaS. Yo también un matiz aquí con respecto a DevOps y haciendo como retrospectiva, pues ahora mirando hacia atrás un poco. Yo prefiero centrar los esfuerzos en que haya una buena cultura de DevOps a que haya una buena implementación o una implementación concreta. Me explico. La plataforma interna es una implementación de DevOps con un objetivo concreto, que es reducir la carga cognitiva de los equipos, ¿no? Ayudarles a su delivery, sobre todo, y también a que la empresa escale. Con un buen ratio de salud también en ese sentido. SRE es una implementación también y vela por la fiabilidad del servicio y su disponibilidad, su mantenibilidad y demás. Pero la base de todo es el mindset, y si tuviera que elegir, prefiero no tener plataforma interna o no tener SRE como muy maduro, pero que esté el mindset o se construya un mindset de DevOps. Creo que es fundamental. Luego, sí, a ver, pero si desde subir las cosas con un FTP hasta lo más avanzado de Kubernetes que quieras tener, al final es esto que he construido aquí, si no lo pongo en las manos de quien lo tiene que usar, no me está dando ningún valor. Entonces, es algo que deberíamos estar todos alineados, pues igual que la parte con QA y tal. Pero sí, entiendo lo que dices y es claro. Sí. Tengo aquí alguna nota, igual es un poco cambio de tema, pero bueno, es sobre el tema del liderazgo. Si tienes algo para continuar por esta rama, Álvaro, tira. No, tira. Es algo de hace tiempo que ya había leído y luego lo he releído hace poco cuando hablamos ya de la entrevista en tu blog, creo, en el personal. Era algo de no fliparse o algo así, dentro de una entrada más grande. Cuando llegas a posiciones de liderazgo de este tipo, al final, o sea, yo ya estoy de CTO desde hace 1 año y medio, entonces cuando lo digo por ahí a amigos, que no, CTO, macho, tal. Digo, bueno, es que al final somos 6, ¿sabes? Igual tenía más responsabilidad o más impacto en la otra empresa con otro rol, aunque también era director de ingeniería o engineering manager, porque tenías mucho más impacto por el tamaño de la empresa y lo que hacía. Pero a mí me pasó un poco al revés. Desde que entré en posiciones de liderazgo, entramos porque, en mi caso, porque la empresa creció mucho y si quieres ayudar en más sitios parece que es lo que tocaba. Pero yo me frustraba mucho porque me pensaba que eran posiciones que al final es que no estoy construyendo cosas yo. Los ingenieros son los que están construyendo cosas. Yo estoy aquí intentando ayudarles, pero no aporto tanto valor. Si yo no vengo mañana, ¿sabes? Esto sigue funcionando, pues esta gente sigue tirando líneas y va a salir. Y me pasó un poco al revés. De hecho, yo creo que me he flipado más en momentos de cuando estaba más full ingeniería de desarrollador técnico, en plan, soy muy bueno a esto, estoy a tope, y me había flipado más que en posiciones de manager que me sentía como que no estoy aportando tanto. Y luego tuve como que al revés, autoconvencerme de que estoy dando valor, y cuando te llegaba feedback de algún equipo o de algún, oye, pues gracias a estos cambios ahora vamos mucho mejor en tal. Entonces, esa parte, bueno, pues lo puedes leer. Luego compartimos, ya sabéis, siempre links y tal. La parte es dentro de otra entrada, creo, más grande, lo de no fliparse. Pero sobre ese punto, decir que crees o lo has visto con perfiles que llegan ahí, sobre todo tú puntualizabas el tema de que igual el contexto en el que una serie de cosas que hiciste como líder ingeniería y tal en otro sitio no aplican, y que hay mucha más gente haciendo cosas que hace que estas ideas que tú puedes tener, las que tú colaboras, salgan adelante, no solo por tal. O sea, es la parte de fliparse, digamos.
Sí, a veces cuando algo sale bien y no nos hemos detenido, ya sea por tiempo o por lo que sea, ¿no? A pensar cuáles han sido todos los inputs o variables que han hecho que eso funcione bien. El mayor peligro que puedas tener es pensar que tú has contribuido como en un porcentaje muy alto con las decisiones que has tomado durante esa etapa y bueno, pues o que te haya funcionado bien, como tú dices, ¿no? Implementas un proceso de una determinada forma en una empresa, vas a otra, no tomas el tiempo para asimilar el contexto, para entender bien las preocupaciones de las personas y las 1000 variables que impactan en que algo pueda funcionar bien, la aplicas tal cual y eso no funciona. Porque, bueno, o sea, ahí no solamente está el que el resultado no es tan inmediato como subir una feature a producción, sino que hay muchos factores, muchos efectos de lado, ¿no? en las soluciones de gestión que te pueden impactar en que algo funcione bien, funcione muy bien o sea un desastre por completo. Sí. Sí, eso me sentí muy... Yo creo en una que me tocó y en otra que yo lo pensé cuando me cambié de empresa. Pero la primera fue en esta empresa en Holanda se adoptó cuando empezamos a crecer mucho el modelo Spotify, que luego ni siquiera Spotify usó, pero bueno, el de las guilds y todo eso. Sí. Pues en los vídeos de YouTube, esto es guapísimo, lo hace Spotify, lo vamos a hacer. Y lo hicimos en la parte de consultoría, además, ni siquiera en la parte de producto. Entonces dividimos a la gente por, creo que era country o por zonas, en plan EMEA, Estados Unidos estaba un desastre, empezó a haber silos de conocimiento porque cada uno iba por su lado. Y luego a mí me pasó al cambiarme de empresa, que la primera presentación que hice en esta nueva empresa, puse una lista, pues como si coges tú y lo que hicisteis en Packling, cada uno, pero nosotros lo mismo. El onboarding, cómo metíamos los ADRs, documentación, si tuviera un maturity, no sé, todo lo que había funcionado durante 8 años, cada una cosa con su contexto y tal. Y esto lo hacemos aquí desde el principio, así cuando crezcamos como en la otra no vamos a tener esos problemas que tuvimos porque vamos a tener todo esto. Y preparando la presentación, después de mis primeros 2 o 3 meses de tal, y dije, no, o sea, es que era una cantidad de cosas para un equipo tan pequeño que igual no tenían ni sentido porque no había, o sea, todo lo que había. Entonces, creo que lo quité todo y solo dejé la parte de documentación, de que íbamos a empezar a documentar decisiones y documentar decisiones que habían dado en el pasado para saber un poco por qué habíamos elegido qué cosas y porque yo preguntaba muchas cosas esas y no se acordaba nadie. No, esto lo hizo, yo no estaba cuando. Entonces fue lo único que quedó de toda la cantidad de cosas que había metido ahí, de el proceso de onboarding que teníamos en la otra, que era un 100 days, que cada día tienes que hacer un... Bueno, todo esto. Porque era ¿cómo me funciona yo? Bueno, pues aquí yo lo hago ya y así no tengo los growing pains que tuvimos en la otra. Pero bueno, suerte que lo hice así porque a día de hoy somos 6 y cuando entré yo éramos 8. O sea que no ha habido growing pains de hecho. Pero que puedes caer en ese, en plan, oye, hecho, porque, joder, si yo hacía las clases Java así, las voy a hacer aquí igual y voy a ir bien. Es que no es lo mismo. Y el impacto es diferente de medir y es lo que dices tú, el contexto es mucho más más tal que y el estado de las cosas que la herramienta en sí. Yo creo que para un manager, y sea del rol que sea a nivel de título, es muy importante ver diferentes contextos y ver los mismos problemas en diferentes contextos porque te nutre la perspectiva, ¿no? Sí. A mí, creo que es de las cosas que más valoro, ¿no? Cuando tengo perspectiva de algo que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo porque tiene resultados diferentes solamente porque has cambiado el contexto. Incluso en la misma empresa, ¿eh? Puede ser que está en una etapa distinta y ya no puede funcionar de la misma forma. Incluso lo que se habla del cargo cult, ¿no? En un momento de la empresa eso funcionaba de maravilla, pero lo seguimos haciendo sin replantearnos el por qué encaja ya, sí. Y si el contexto ha cambiado y eso te acarrea una serie de costes de comunicación, de frustración o de lo que sea. Sí, yo eso lo que pasa es que lo hablamos también en otras charlas, que igual era más fácil comprobar cosas o leer comparativas de cosas que estás usando y vas a usar a nivel tecnología, o yo me pasó que cuando pues en la otra empresa empezamos con los roles de liderazgo no éramos tantos y entonces compartíamos entre 3. Yo quería comprobar cómo. Yo creo que también es algo que por eso, bueno, tú has montado tú tienes una conferencia, entonces la comunidad en sí, o sea, Team Topologies, sí, pero tú lo has practicado en tu empresa y ¿cómo te ha ido? ¿O qué cosas has cambiado para tal? Entonces me gustaba buscar, que todas las razones de este podcast, es hablar con gente en esas posiciones y ver qué hacen ellos, qué han probado, qué no, porque no es lo mismo leer Team Topologies que luego leer Team Topologies y comentarlo aquí con vosotros o comentarlo en la Bilbo Stack en un grupete el año que viene o a finales de año. O sea, eso te da las perspectivas que igual
a nivel liderazgo son más complicadas porque no es fácil ser CTO de 7 empresas y una pequeña, una grande, una mediana o tal. O estás en una. Yo tuve la suerte que pasamos de pequeña a mediana a muy grande. Y había cosas que nos dejaron de funcionar, cosas más que tuvimos que hacer. Entonces te da un poco de contexto y pues también pues estuve 8 años en una empresa. Sí. Pero no es fácil. Y cogerlo de otra gente. Pues a mí charlas que más me gustan son las de intentamos esto y nos dimos una hostia. Intentamos Team Topologies y aplicamos algo, pero no era para nosotros. O aplicamos, qué sé, microservicios cuando salió en su día que todo el mundo lo hacía y nos dimos una hostia y cosas de estas. Totalmente. De hecho, es lo que yo llamo el síndrome de la foto final, ¿no? O sea, Sí. tú ves un libro y lo que estás leyendo muchas veces es la foto final. De por dónde han ido, sí. Una visión de lo ideal, ¿no? Pero lo interesante es cómo has llegado ahí, las diferentes transiciones que has hecho y gestionar esas transiciones. Eso es lo realmente difícil y bonito, creo. O sea, como si tú visualizas en el largo plazo un cuadrado, empiezas con un triángulo, eso se va transformando en un círculo, ¿no? Vas encajando como puedes, luego es un hexágono y dices, ¿nos vale el hexágono? Sí, ok, pues esta es nuestra foto final. Aunque inicialmente visualizábamos el cuadrado, pero hemos dado pasos y hemos llegado hacia algo parecido, pero que a nosotros no funciona. Sí, es que me acuerdo de poner el símil con cosas de ejercicio, que incluso aquella en Holanda que no hacían pijo de ejercicio y ahora hago más otra vez. Pero es así, es en plan, oye, ¿sabes hacer dobles de comba o corres 30 kilómetros en 4 minutos? Pero eso no pasó un día a otro porque te leíste un libro de cómo correr en tal. Igual aplicaste lo que venía en ese libro, igual tú fuiste por otro lado, igual te pusiste con la bici primero y cogiste fondo y luego hiciste correr porque si no te escacharabas las rodillas, por ejemplo. No sé, hay muchos paths que llegan a la parte final en la que tus equipos son de alto rendimiento y tal. Y a mí es lo que me gusta, conocer esas historias de, pues nosotros, mira, oye, aplicamos Team Topologies y no sé qué, y esto otro, y no se fue el tirón. Y otro te dice, mira, probamos todo lo que sonaba, no hicimos nada, o sea, no nos funcionó nada, y aplicando nuestras cositas llegamos a la misma output o algo parecido. Y esa es la parte interesante y yo creo que si no, igual las conferencias técnicas sí que estaban como muy establecidas, pero conferencias en las que se hablaran de temas de liderazgo o tuvieran paths de liderazgo y tal, yo creo que empieza a haber más ahora, pero antes era más complicado o yo lo encontraba más complicado encontrar, igual en Estados Unidos, o sea, en inglés, lo que hablábamos, por eso también salió este podcast. Encontramos más material en inglés que también en español o menos experiencias a nivel en territorio patrio que de empresas españolas que empresas de fuera. Ya, puede tener sentido. También creo que los roles de, por ejemplo, Engineering Manager o Head of Engineering o más concretos, me aventuro a decir que no llevan 10 años. O sea que no, son claro, cosas que han ido evolucionando, además en un contexto en el que hemos pasado una pandemia, muchas empresas han transicionado a remoto. Sí. Otros muy distinto a presencial, entonces la forma de gestionar esas cosas con diferentes estructuras, pues cada una pues tiene sus vivencias, sus experiencias y sí, o sea, al final, sí, son roles más nuevos, empezará a darles unos años hasta que la gente empiece a compartir sus experiencias. Pero ya no el rol solo, sino la industria en sí también, ¿eh? Nosotros, no sé, aquí en España hay una generación de programadores que luego que han empezado en consultoría porque es lo que había, ¿no? Y luego pues la industria ha ido expandiéndose y yendo a otras cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, es donde han surgido todos estos roles y muchas más experiencias y muchas más cosas, ¿no? Pero hasta hace bien poco, pues no había esa oportunidad, ¿no? Era una industria mucho más cerrada. Sí. Pues tenemos una esquina de Agile que siempre salen titulares, si quieres darle, Álvaro, y luego tenemos las de que encima, así el que comparte mucho de lecturas, porque yo creo que siempre lo dices que lees bastante, es leer y café, ¿no? Eso, te sigo en Twitter, el café es el otro vicio, la lectura. Pues dale con la de Agile si quieres, Álvaro, y luego vamos cerrando con las recomendaciones y eso. Perfecto. Vale, pues igual que hemos ido hablando un poco de la evolución, ¿no? Del rol de Engineering Manager también, me gustaría saber un poco tu opinión también sobre la evolución del Agile, ¿vale? En los últimos años, ¿cómo lo ves ahora y cómo crees que ha evolucionado? ¿Si ha evolucionado mejor, a peor? ¿Si hay alguna cosa que te guste más o te guste menos de la metodología en sí, de las metodologías ágiles o el mindset Agile? Realmente, bueno, creo que todos estamos a estas alturas de la película, ¿no? De acuerdo que lo importante son los principios, ¿no? Agile y luego ya vemos qué metodología aplicamos y demás. Creo que, o sea, soy optimista en ese sentido, en el sentido de que creo que estamos en una posición mucho más madura como industria que hace
10 o 15 años, ¿no? O sea, creo que nos hemos pegado con ver que Scrum de libro pues igual no tiene sentido en la mayoría de contextos, que tenemos que adaptarlo, coger ideas de ciertas metodologías, de ver cómo que igual es más importante adaptar a nuestro flujo de delivery, que el objetivo no es la metodología, sino el llegar a producción y sacar conclusiones de lo que entregamos. Y en ese sentido, yo diría que a pesar de que hay, digamos, muchos actores muy centrados en metodologías concretas, safe y demás, creo que a nivel de calle, de ingeniería, tenemos bastante claro este tipo de cosas. Al menos yo, por lo que veo, creo que está bien interiorizado que lo importante no es tanto la metodología, sino seguir los principios y hacer mejora continua. Total. Y piensas, el problema es... No, y piensas que en la industria cada vez más hay una aceptación, ¿no? de que eso es así, de que, oye, no vamos a seguir Scrum libro, ¿no? De, oye, story points, algunos roles, no sé qué, no, sino, oye, vamos a coger los principios y vamos a adaptarlo a nuestra realidad y vamos a seguir. ¿Eso piensas que cada vez se ven más empresas que tienen ese pensamiento, esa forma de pensar? Igual, o estoy teniendo mucha suerte últimamente, o sí que las personas con las que hablo y colegas profesionales, sí que en su contexto, pues tienen esto claro, ¿no? Sí que sigo viendo un alias de hacer Scrum es igual a hacer sprints, pero bueno, al margen de eso, yo creo que si no nos perdemos en las palabras... Waterfall en sprints. Sprint de 2 semanas, además, porque sí. Y creo que a pesar de esos pequeños cargo cult, por así decirlo, estamos en mejor posición y no nos importa tanto el ser Scrum certificado. De hecho, creo que ya se empieza a aborrecer ese tipo de cosas. Creo que esas certificaciones ya hace tiempo que tienen más mala fama que buena. Por eso, entonces yo creo que en ese sentido igual es porque los equipos cada vez tienen más ownership, más autonomía, están más preocupados quizás por el impacto a nivel de producto de lo que hablabas antes tú del product mindset. Exacto, y que estamos evolucionando hacia eso, yo creo que sí. Creo que hay más conversación acerca del por qué hacemos las cosas, que creo que es lo más vital de todo, que de qué metodología, si hacemos retrospectiva cada 2 semanas o cada mes. O sea, al final, cada contexto, como hemos dicho durante toda esta entrevista, manda, ¿no? Y los equipos están preparados para iterar, para decir, pues si no nos funciona esto, cambiamos y vemos si funciona otra cosa, ¿no? Ir iterando. Yeah. Creo que la importancia ya está en otra parte, no en... Sí, total. Sí, yo tengo la misma opinión, ¿no? Yo creo que cada vez veo más gente que piensa más en, pues eso, independientemente del nombre que le pongas a las cosas, que tiene muy claro lo de hacer baby steps, lo de no iterar, intentar, pues bueno, tener el ciclo de feedback cada vez más reducido, ¿no? Y poder iterar sobre eso, ese tipo de cosas, ¿no? Que son principios, son realmente principios, no parte de una metodología, ¿no? Principios allá. Al final también el Agile Manifesto eran 15 páginas, ¿eh? Lo que pasa es que después se han creado un montón de cosas que, pero dices tú, el cargo cool de, pues que no tengo Scrum Master, es que ni siquiera las reuniones, o sea, es que era menos, son 15 páginas que definen una manera de trabajar rápido, iterar, y etcétera, etcétera, que todo lo demás ha sido, bueno, luego ya en cuanto a añadir certificaciones, pues ya estamos en otra. Sí, así nos ha envenenado todo. Pues nada, pues por ir cerrando y que no se nos vaya como siempre muchísimo, tenemos las 2 preguntas de siempre, la de qué consejo darías a alguien que esté empezando en posiciones de liderazgo o barajando en pivotar hacia ahí o continuar su carrera por ahí, y luego libros, blogs, podcasts, cosas que hayas leído que todavía sean relevantes o que estés leyendo o que te interesen, o gente que sigas en Twitter, estas cosas que luego lo pondremos en la descripción para beneficio de la audiencia. Vale, sobre lo primero, gestionar el ego, mucha escucha, es un consejo que yo recibí hace muchos años, porque yo hace muchos años era un manager nefasto a ese nivel, y la verdad es que a nivel, cuando empiezas a gestionar tu ego y aplicar escucha activa, pues mejoras no solamente a nivel profesional, sino en otros aspectos, y bueno, nunca terminas de mejorar, ¿no?
Pero también otra cosa importante es que no sienta presión esa persona por asumir un rol o de tech lead o de staff o de engineering manager, sino que hable con su manager o con alguien que considere o una mentora para poder asumir ciertas cosas antes, ¿no? O sea, antes de ir hacia un rol, que si existe la posibilidad de probar ciertas cosas sin necesidad de asumirlo, que en muchas empresas creo que cada vez es más el approach, ¿no? Darte más ownership en algunos aspectos del rol antes de que lo asumas, porque igual puede que no te guste. Encaje, sí. O puede que tú tengas una idea distinta a lo que realmente es, ¿no? O sea, que pruebes, porque también este tipo de skills o de cosas a las que te enfrentas en estos roles te sirven como para un rol senior o mid o... Sí, es bastante transversal, hay muchas cosas ahí transversales, sí. Sí. Creo que principalmente eso y sobre todo eso. O sea, humildad y... No fliparse. Escucha activa, sí. Eso vale para muchas cosas. Sí, vale para la vida. Sí, sí. O sea, no es nada loco, creo, o algo original, pero sí que... No, pero es que hay muchas cosas, también lo hablábamos por la entrevista, que parecen obvias cuando las dices así, pero luego vas a empresas o vas a equipos y no pasa. No pasa lo que no debería pasar y entonces, bueno, está bien repetirlo. Pues sí, pero lo que comentas de ser un poco humilde, de no fliparse, o sea, súper importante. Hablo de gestionar el ego por entrar en algo concreto. O sea, cuando eres senior y estás acostumbrado a ser tú el que resuelves o el que presentas ciertas cosas, iniciativas, propuestas, o incluso empiezas una DR y haces tú el draft entero de esa propuesta de arquitectura, pues igual sponsorizar a otro del equipo y que sea esa persona la que tenga esa visibilidad, sobre todo en contextos en los que la visibilidad puede ser incluso una recompensa, pues te ayudan un poco a forjar ese ego al cual tú estabas como acostumbrado, consciente o inconscientemente, y creo que es un crecimiento interesante también el enfrentarte a ello. Eso es un ejemplo, pero sí, puede haber muchos ejemplos distintos de este tipo de cosas. Uh-huh. Sí, y eso, y luego tema, eso, recomendaciones, gente que sigas, libros, podcasts, blogs. A nivel, hemos hablado parcialmente de DevOps, que no es precisamente uno de mis fuertes, pero sigo mucho a Charity Meyers, que sí, habla también últimamente mucho de managers, sobre todo en estos contextos en los que tiene un par de posts recientes de este año, en los que les preguntaba a la gente es que mi CEO no me permite contratar managers, por ejemplo, y ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo me ayudas a venderlo? Tal. Y tiene posts de estos que son muy interesantes. Si queréis, luego os los paso para los enlaces. Luego, a nivel de libros, a nivel de, no sé, ¿en qué scope más de de liderazgo? Quizás, sí, de liderazgo técnico por ahí, o bueno, cualquier otro que creas que puede ser útil. Para la parte de Tech Lead, hay 2 libros que hablan del rol de staff, que también es un rol nuevo, que podemos hablar de staff o de principal o otro tipo de nombre que le podamos dar. Está el de Staff Engineer, que ahora mismo el autor es el de Elegant Puzzle, que no me acuerdo su nombre nunca. Ese por una parte, y luego hay otro que es de Staff Engineers Path, que es de una chica, que creo que es mejor que el otro y te habla mucho de la realidad, ¿no?, a la que te vas a enfrentar con un rol de líder técnico y la flexibilidad que tienes que tener, ¿no? Que más allá de tu rol, pues igual tienes que hacer ciertas cosas. Uh-huh. Luego también me recomendaron un libro interesante de ownership, que es Impact Players, que es el mejor libro de ownership que he leído últimamente, acerca de la proactividad en general, tú como empleado en una empresa, sí, más allá de tu rol, pues todo lo que conlleva ownership, proactividad. Bueno, este no lo conocía, pero tiene buena pinta, lo estoy viendo aquí. De Liz Wiseman. Creo que me recomendó Miguel, que está liderando una iniciativa que además os la recomiendo también, que es Engineering Book Club. Es un club de ingeniería para leer libros y comentarlos y demás, y está teniendo bastante tracción. Y es interesante.
Y no sé, o sea... Sí, a mí este me sonaba, yo creo que alguien nos lo había... Me suena de tenerlo mirado este. Y creo que lo habéis comentado bastantes veces. Es un libro que se recomienda bastante, Radical Candor. Sí, se lo comentó Ramón hace poco, pero creo que igual había salido alguna vez más. No sé si también lo Miguel, pero sí, ese se ha salido varias veces. Es interesante cómo está escrito y también ver el contexto de cuándo se escribió. Porque fueron de los primeros de hablar de one-on-ones, de la importancia de hacer ese seguimiento y también de ser vulnerable, ¿no?, en el equipo, que eso también creo que es importante. Servant Leadership es otro libro interesante del estilo Servant, que en lugar de tú ser autoritario, pues ser un líder que ayude al equipo y sea más como sirviente, ¿no? Ayude a despejar todas las cosas. Y poco más, no sé, si queréis luego os paso. Sí, a mí no tiene que ser todos de memoria, sobre todo tú que consumes mucho, lo que hablamos, que hay veces que hay libros que empiezas pero luego no acabas, pero bueno, que tienen partes interesantes o lo que sea, pero sí, luego si nos pasas algo, no sé quién nos había, bueno, Félix nos mandó un documento entero en su día de, tenéis aquí entreteneros, cosas que tienes guardadas y cosas suyas de su propio material, evidentemente. Yo creo que tengo alguna lista en Goodreads, pero bueno, luego si queréis os la paso. Sí, ahora en el blog yo he visto varias listas, ¿eh? Igual era un link a Goodreads, pero bueno, yo he visto algunos. Bueno, alguno de estos, el de Staff Engineer en su día, cuando intentamos en uno de los Career Paths meter Staff y estos roles, queríamos poner qué cosas incluían Staff, Principal Engineer, este tipo de roles. Porque claro, veníamos fue cuando transformamos del arquitecto a Paths dentro de ingeniería. Entonces, ¿cuál era el cambio? ¿Qué eran las mismas cosas a veces? Pues nada, pues un placer, siempre estas charlas, apetece seguir ahí, echar una cervecita que hace calor, pero bueno, lo dejamos para la Bilbo. Muy bien, pues gracias por invitarme y ha sido un placer. Muchas gracias. Sí, ha sido un montón de cosas interesantes, nos llevamos un montón de cositas para escuchar. Muchas gracias, Álvaro, como siempre. Nada, gracias a vosotros, chicos, ha sido una conversación bastante buena. Gracias. Y nada, pues hasta aquí. Saludos, chao, chao. Chao.